Hoy vamos a entrevistar a Ricardo Rodrigo Cozano. El motivo porque es hijo adoptivo de Lebrija. Es maestro, educador, investigador flamenco y gran aficionado. Nació en Cazariche. Toda su carrera profesional se ha desarrollado en Lebrija. Destaca sus estudios de los cantadores lebrijanos, plasmándolo en libros como Cantadores de Lebrija en el Recuerdo, así como numerosos artículos publicados en distintas revistas flamencas. Los profesores continuamente están diciendo que charlamos mucho. ¿Tenía usted algún problema con sus alumnos? Pues no, generalmente en la época donde yo he trabajado durante 40 años, o sea, la escuela, mi hoja de servicio es de 40 años. Entonces hay una época donde generalmente los niños iban a los colegios hasta los 14, 15, 16 años, pues generalmente terminaban la escolaridad, estaban ilusionados con la enseñanza y se trabajaba muy a gusto, porque los niños que en general no tenían vocación para el colegio, pues la familia les sabía buscar un oficio, un trabajo inmediato. Entonces hacían unos acuerdos con los padres cuando un niño o una niña pues no trabajaban lo suficiente, pues se les buscaba solución. La solución era pues comenzar a trabajar en un oficio en aquello que les gustase. Por consiguiente, la enseñanza obligatoria, que era para todos, pero sin embargo luego la realidad no era esa, sino que iban a los institutos, iban a los colegios. Pues yo también fui profesor de instituto de dibujo, concretamente, y entonces todos los que iban, pues iban ilusionados en trabajar y en estudiar, y no muchas veces, como hay algunos estudiantes de la actualidad, que generalmente no tienen vocación y lo hacen pues enseñanza obligatoria, que nos parece estupendo, pero para que se aproveche el tiempo. La materia que usted daba era música. ¿Le hubiera gustado enseñar otras áreas? Dentro de la enseñanza, pues yo fui maestro de primera enseñanza y por lo siguiente di de todo. Es decir, que al principio empecé dando a los cursos de primero, entonces no había párvulo, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta quinto, sexto, y ya hasta ahí nada más, la enseñanza en general. Después, cuando empezó la enseñanza general básica, pues me especialicé en matemática, es decir, que yo, matemática y ciencia fue lo que yo di con más intensidad. En otra época de una experiencia nueva fue precisamente el arte, donde siempre he tenido vinculación con el dibujo, la pintura, que también me inicié en ella, y por ello pues hice cursos por correspondencia, porque me gustaba esta materia y yo no tuve oportunidad de estudiar dibujo y pintura en la época donde yo estudiaba. Y una vez que en la segunda etapa le he dado música, di dibujo, trabajos manuales, educación física, es decir, que aquello que la enseñanza era necesario, pues estuvimos vinculados a ella a todas esas materias. Dicen que si un médico de hace un siglo entrara en un quirófano actual, no reconocería casi nada de lo que estuviera viendo a su alrededor. Pero si un maestro de la misma época entrara en una escuela actual, se encontraría casi como en su propia aula. ¿Cree usted en verdad que no hay cambio entre la escuela de hoy y la de hace 30 años? Hay unas cosas que son totalmente iguales, en el sentido que es una comunicación de unas materias, y en ese aspecto pues el profesor han de explicar. Por consiguiente, en ese aspecto han de explicar, han de llevar un programa, tienen que hacerse unos ejercicios para dominar, en este caso, una serie de conocimientos. Pero al mismo tiempo hay una diferencia entre lo que es un maestro y un profesor. Generalmente, dentro de lo que es un maestro, pues muchas veces es la educación, es decir, que antes la escuela procuraba educar, y hoy también educa, pero dentro ya de lo que es la enseñanza, por ejemplo, los institutos, ya no es educar, sino simplemente instruir. Entonces, un maestro antiguo, al llegar a una clase actual, vería ahora mismo, por ejemplo, los ordenadores aquí, pues vería que hay hoy, como es natural, en cada momento, pues de llevar la tecnología, los nuevos medios de comunicación, todo eso tiene que entrar en los centros. Por consiguiente, nosotros, es decir, que cuando yo comencé a trabajar, pues solamente me dieron un paquete de tiza.
pizarra que estaba allí. Se acabó, no había más cosas. Entonces, aquello pues teníamos que intentar por todos los medios que los alumnos conectaran con lo que es la enseñanza, el conocimiento por un lado, pero al mismo tiempo también la cultura y la educación. Eso es muy importante. Y de esa manera, pues procurar nosotros que los alumnos se ilusionaran con la enseñanza. Ese era un medio. Yo recuerdo un maestro que yo tuve que era meternos por la lectura. Y entonces nosotros, sin darnos cuenta, cosa que yo mismo, a mí no me gustaba leer, pero claro, porque no le sacaba el jugo. Entonces es un placer el leer. Y esto pues fue un maestro que yo tuve. Y claro, y así sucesivamente. Entonces nosotros muchas veces, la hora de colegio, después continuábamos, incluso íbamos por la tarde a ver al maestro, que todavía estaba en la clase. Era una vida distinta a la de hoy, que hay muchísimo más medios, pero que en este caso muchas veces lo que falta quizás sea el aspecto humano, el aspecto de educación, y que ahí por eso hay una diferencia de lo que puede haber de un maestro si llegase ahora, vería más medios, más técnicas, pero por otro lado a lo mejor nos encontrábamos que hay alumnos que a lo mejor ni saludan, que hay mucha más comunicación y sin embargo a lo mejor hay menos humanidad en algunos aspectos.